Tenga muy buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo de trabajo número 3 y está conformado por Cintia, por Silvia, por Jessica, por Carlos y mi persona Wendy. El tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es el apalancamiento financiero y las políticas de estructura de capital. Tenemos como parte de nuestra introducción que vamos a tratar cuáles son los conceptos de apalancamiento financiero y la política de estructura de capital. Estos son esenciales para comprender cómo las empresas financian sus operaciones y optimizan su estructura de capital, para maximizar así el valor de los accionistas. Estos conceptos se dividen en los siguientes temas claves. Vamos a tratar el apalancamiento financiero, las ventajas y las desventajas del apalancamiento, las políticas de estructura de capital y el costo de la quiebra. Siguiente, por favor. Vamos a empezar como el primer punto, el apalancamiento financiero y la política de estructura de capital. El apalancamiento financiero es una estrategia financiera que permite a las empresas utilizar deudas para aumentar la oportunidad de inversión y mejorar así su rentabilidad. Sin embargo, también conlleva riesgos y costos financieros que deben ser gestionados con cuidados para garantizar que la empresa maximice su valor a largo plazo, que es lo que estamos buscando. La gestión adecuada del apalancamiento es esencial para el éxito de una empresa en el ámbito de las finanzas corporativas. Siguiente. Para hablar acerca de la cuestión de la estructura de capital y el valor de la empresa en un valor de acción, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, en primer lugar, se plantea un escenario en el que el valor del mercado de JJ Spring Company es de $1,000 sin ninguna deuda y que las acciones se venden a $10 cada una. Luego se considera una reestructuración en el que la empresa toma un préstamo de $500 y paga un dividendo adicional de $5 por acción a los accionistas. Esta reestructuración cambia la estructura de capital de la empresa, aumentando la deuda y disminuyendo el capital contable. Lo podemos ver en la primera gráfica, que es donde tenemos el valor de la deuda, que son de $500, que es el préstamo que tiene, y el capital, cómo este va cambiando. En el primer escenario podemos observar que pasa de $1,000 a 750. En el segundo escenario pasa a $500 y en el tercer escenario pasa a 250. Entonces, eh, teniendo estos tres escenarios, podemos ver en la siguiente tabla que en el escenario 1 el valor de la empresa aumenta a 1,250. En el escenario 2 la empresa permanece siempre en los $1,000 que tenía. Y en el escenario 3 el valor de la empresa disminuye a 750. Entonces, la clave es que en el cambio en el valor de la empresa coincida con el impacto neto de las acciones. En el escenario 1 ya podemos observar que los accionistas se benefician con un valor presente neto de 250. En el escenario 2, pues ya podemos observar, no hay ningún cambio y sufren una pérdida igual al dividendo adicional, que es de $5 por acción. Y en el escenario 3, el valor presente neto es de 250, lo que indica una pérdida para los accionistas. Entonces podemos concluir que los directores financieros pueden buscar una estructura de capital que optimice el valor de la empresa, aplicando la regla del valor presente neto en las decisiones de la reestructuración. En este caso sería de escoger el escenario número 1, donde esta puede tener utilidades de 250. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la estructura de capital y el costo de capital. Es importante recordar que el costo promedio ponderado del capital se define como la medida ponderada a los costos de los diferentes componentes que conforman la estructura de capital de una empresa. Al hablar del costo promedio ponderado de capital, se parte del supuesto que la estructura de capital de la empresa es un dato conocido. Por lo tanto, un aspecto crucial que se busca abordar en este capítulo es cómo afecta el costo de capital a medida que varía la cantidad de financiamiento de la deuda o la proporción de deuda en relación con el capital. Siguiente, por favor. Vamos a ver aspectos básicos del apalancamiento financiero, pero para eso tenemos que saber cuál es el efecto que el apalancamiento financiero tiene en la empresa. Es importante destacar que el apalancamiento financiero puede tener un impacto significativo en los pagos a los accionistas de la empresa. Sin embargo, no influye en el costo total del capital, lo cual puede parecer un concepto algo sorprendente. Si esto es cierto, entonces la estructura de capital de una empresa no resulta ser un factor crítico, ya que los cambios de dicha estructura no afectarán el valor global que tiene la empresa. Ahora, como aspecto básico del apalancamiento financiero, en primer lugar, es necesario explicar el funcionamiento del apalancamiento financiero, sin tener en cuenta por el momento el impacto fiscal. Además, para simplificar la exposición, escribiremos los efectos del apalancamiento en términos de su influencia en las ganancias por acción y en el rendimiento sobre el capital, por sus siglas en inglés. Es importante señalar que estas cifras son aspectos contables y no son el enfoque principal. Si utilizáramos los flujos de efectivo en lugar de cifras contables, llegaríamos a conclusiones similares, aunque requerirían un poco más de análisis. Para esto vamos a trabajar con el siguiente ejemplo.
Vamos a seguir con un ejemplo del apalancamiento financiero. En la figura que tenemos presentada se observa cómo las unidades de utilidad por acción cambian en dos estructuras de capital, una sin deuda y la otra cuando la empresa tiene deudas. En el primer caso, es decir, sin deuda, cada aumento de $400,000 en las utilidades antes de intereses y de impuestos aumentan las unidades de utilidad por acción en $1, debido a las existencias de 400,000 acciones en circulación. En el segundo caso, que representa una estructura de capital con deuda, las unidades de utilidad por acción son negativas, cuando las utilidades antes de intereses e impuestos son ceros debido a la obligación de pagar $400,000 en intereses independientemente de las ganancias. Con 200,000 acciones en circulación, las unidades de utilidad por acción son de menos $2. Si las utilidades antes de intereses y de impuestos son de $400,000, las unidades de utilidad por acción son cero. La figura también muestra que la línea que representa la estructura con deuda tiene una pendiente más pronunciada, lo que significa que las unidades de utilidad por acción son más sensibles a los cambios en las utilidades antes de intereses e de impuestos, debido al apalancamiento financiero. Además, ambas líneas se cruzan en el punto de equilibrio, donde las unidades de utilidad por acción son iguales en ambas estructuras. Este punto de equilibrio se encuentra en las utilidades antes de intereses e impuestos de $800,000. Por encima de este punto, el apalancamiento es beneficioso y por debajo de este punto resulta perjudicial para la empresa. Una forma intuitiva de entender este punto es que si la empresa no tiene deudas y sus utilidades antes de intereses y de impuestos son de $800,000, su utilidad neta también es de 800,000. En este caso, el retorno sobre el patrimonio es del 10%, igual que la tasa de interés sobre la deuda, lo que significa que la empresa gana lo suficiente para llegar a cubrir sus intereses. Buenos días, soy Carlos José Ramos Cubas y yo les voy a hablar sobre la estructura de capital y el costo de capital accionario. En este apartado se desarrolla la teoría de la estructura de capital, en la que ha sido objeto de numerosos estudios y debates a través del tiempo. Esta teoría se refiere a cómo una organización financia sus inversiones y cómo esta decisión afecta al valor de la empresa. La más destacada es la proposición 1 de Modigliani y Miller, que también se le conoce como M&M. Para comprender con claridad esta proposición, que es la 1, se utiliza lo que es el modelo del pastel en el campo de las finanzas corporativas. El modelo se refiere a dos corporaciones cuyas columnas a la izquierda de su balance son idénticas, es decir, sus activos y operaciones son exactamente las mismas. Sin embargo, las dos organizaciones financian sus operaciones de manera diferente, lo que significa que sus columnas a la derecha son diferentes. Esto demuestra que la estructura de capital de una empresa es irrelevante para su valoración. En la figura que se observa en la presentación notamos que el tamaño del pastel es igual para ambas empresas, ya que el valor de los activos es el mismo. Eso es justo lo que se desarrolla en la proposición 1 de M&M. El tamaño del pastel no depende de cómo se corte. Esto quiere decir que el valor de una corporación es independiente de su estructura de capital. Cabe aclarar que la teoría de M&M no tiene en cuenta en algunos factores importantes como los impuestos y los costos de quiebra, que pueden tener un impacto significativo en la valoración de la empresa. Siguiente, por favor. El costo de capital accionario y el apalancamiento financiero, la proposición 2 de M&M, en la que se define que el costo de capital accionario de una empresa se puede dividir en tres componentes: el costo de la deuda, el costo de capital accionario sin apalancamiento y el apalancamiento financiero. El costo de la deuda es el interés que la empresa paga por tomar prestado dinero, mientras que el costo de capital accionario sin apalancamiento es el rendimiento que los inversores exigen para invertir en una empresa sin deuda. El apalancamiento financiero es el costo adicional que se debe pagar por el uso de la deuda. El costo de capital accionario se expresa mediante la ecuación que se ve en pantalla, donde RA es la tasa de rendimiento requerido sobre los activos del negocio. RD es el costo de la deuda y D sobre E es la proposición de deuda en la estructura de capital de la empresa. Siguiente, por favor. El riesgo empresarial se refiere al riesgo inherente en las operaciones de una organización. Depende del riesgo sistemático de los activos de la empresa. Cuanto mayor sea el riesgo empresarial de una entidad, tanto mayor será el costo de capital accionario. Por otro lado, el riesgo financiero se refiere al riesgo asociado con la estructura de capital de una organización. El uso del apalancamiento financiero, es decir, la emisión de deuda para financiar las operaciones de la corporación, aumenta el riesgo financiero del capital accionario. Esto se debe que los inversores
exigen una tasa de retorno más alta para compensar el mayor riesgo asociado con la deuda. Siguiente. Ahora veremos lo que son ambas proposiciones con impuestos corporativos. Como habíamos mencionado anteriormente, la presencia de impuestos puede tener un impacto significativo en la estructura de capital y el costo de capital accionario de la entidad. La proposición 1 de M&M con impuestos manifiesta que el valor total de una empresa es independiente de su estructura de capital, lo que significa que la forma en que se organiza la financiación de la empresa es irrelevante para su valoración. Sin embargo, en presencia de impuestos, la proposición 1 con impuestos establece que el costo de capital de una corporación con deuda es menor que el costo de capital de una compañía sin deuda. Esto debido a la deducción de impuestos sobre los intereses pagados sobre la deuda. Observamos la fórmula del costo promedio ponderado de capital, que anteriormente lo habíamos visto como RA, en donde E es el valor del mercado de capital accionario, D es el valor de mercado de la deuda, V es el valor total de la organización, RE es el costo de capital accionario, RD es el costo de la deuda y TC es la tasa impositiva corporativa. Siguiente, por favor. La proposición 2 con impuestos y costo promedio ponderado de capital determina que el costo de capital accionario de una organización se puede dividir en dos componentes. El rendimiento requerido sobre los activos totales de la empresa, que es RA, que depende del riesgo empresarial de capital accionario del negocio, y el costo adicional debido al uso del apalancamiento financiero. En presencia de impuestos, el costo de la deuda es menor, lo que aumenta el apalancamiento financiero y por lo tanto el costo de capital accionario. Pero para calcular el costo promedio ponderado se requiere conocer el costo del capital accionario. La proposición 2 de M&M con impuestos corporativos lo define en la siguiente fórmula que se proyecta, donde RU es el costo de capital no apalancado, RD es el costo de la deuda, D sobre E es la proposición de la deuda en la estructura de capital de la empresa y TC es la tasa impositiva corporativa. A continuación, mi compañera seguirá explicando lo que es la temática de nuestra exposición. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar un poco de los costos de la quiebra, que son un factor importante que limita la utilización de la deuda por parte de las empresas. A medida que una empresa aumenta su deuda en comparación con su capital, aumenta el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que podría resultar en la pérdida de control de los activos de la empresa por parte de los tenedores de bonos en lugar de los accionistas. En teoría, una empresa se declara en quiebra cuando el valor de sus activos es igual al valor de su deuda, lo que lleva a que el capital contable sea cero y los accionistas pierden el control a favor de los tenedores de bono. Sin embargo, en la práctica, declararse en quiebra implica costos significativos que pueden superar los beneficios fiscales derivados del endeudamiento a lo largo del tiempo. Como resultado, las empresas deben ser cautelosas al utilizar la deuda para evitar incurrir en costos de quiebra sustanciales. Hay dos tipos de costos asociados con la quiebra, que son los costos directos de la quiebra. Estos son los gastos relacionados directamente con el proceso de quiebra de una empresa, como honorarios legales, contables, consultorías y auditorías. La declaración de quiebra implica un proceso legal complejo que conlleva a costos considerables. Ejemplo de empresas que incurrieron en costos directos de quiebra sustanciales incluyeron a Enron, que gastó más de $1.000 millones en este tipo de costos. Otro ejemplo es que Enron gastó más de $1 millón en costos directos de quiebra, costos indirectos de la quiebra. Estos son los gastos y problemas que enfrenta una empresa en crisis financiera cuando intenta evitar la declaración de quiebra. Se puede dividir en dos aspectos claves. Literal A, conflictos de intereses entre accionistas y tenedores de bonos. Es una crisis financiera donde los accionistas y los tenedores de bonos a menudo tienen intereses opuestos. Los accionistas quieren evitar la quiebra, ya que mantienen el control de la empresa hasta que se declare legalmente en quiebra, mientras que los tenedores de bono buscan proteger el valor de los activos de la empresa y pueden favorecer la quiebra para evitar que los accionistas dilaten los activos. Esto puede dar lugar a disputas legales prolongadas. Como literal B, tenemos el impacto de las operaciones y la imagen de la empresa. Cuando una empresa enfrenta una crisis financiera y trata de evitar la quiebra, sus operaciones normales pueden verse afectadas, las ventas pueden disminuir, los empleados clave pueden abandonar la empresa y los proyectos rentables pueden detenerse para conservar el efectivo. Además, la imagen de la empresa se ve perjudicada, lo que puede resultar en la pérdida de confianza de los consumidores y una disminución en ventas. Estos costos indirectos de la quiebra pueden impactar negativamente el valor de la empresa, independientemente si se declara quiebra o no.
Esto hace que las empresas sean cautelosas al determinar cuánta deuda utilizar en su estructura de capital, ya que el riesgo de incurrir en estos costos puede ser significativo. En última instancia, las empresas deben equilibrar cuidadosamente su estructura de capital y su capacidad para evitar costos potenciales al tomar decisiones financieras. Como siguiente tema, le voy a hablar un poco acerca de la estructura óptima del capital. Este es un concepto crucial para las empresas, ya que se refiere a la determinación de la cantidad ideal de deuda que una empresa debe utilizar en su financiamiento. En general, las empresas recurren a préstamos debido a los beneficios fiscales que se derivan de los intereses de la deuda. Sin embargo, la decisión de cuánta deuda usar es de suma importancia. En niveles bajos de deuda, el riesgo de quiebra es mínimo, lo que hace que los beneficios de la deuda superen los costos. Por otro lado, en niveles de deuda muy altos, el riesgo constante de crisis financiera se convierte en un problema y los beneficios de la deuda pueden igualar o superar los costos de enfrentar esta crisis. Tenemos para esto la teoría estática de la estructura del capital, que se centra en cómo las empresas determinan su nivel óptimo de endeudamiento. Según esta teoría, las empresas se endeudan hasta el punto en el que el beneficio fiscal de tomar $1 adicional de deuda se iguala al costo asociado con el aumento de la probabilidad de una crisis financiera. Esta teoría asume que la empresa permanece constante en términos de activos y operaciones y solo considera cambios en relación a la deuda capital. Para ilustrar esta teoría, se utilizan tres casos. El primero, basado en la proposición de M&M, explicada anteriormente, sin impuestos, que establece que la estructura de capital no afecta el valor de la empresa y se representa como una línea horizontal. En el segundo caso, basado a la proposición de M&M con impuestos corporativos, muestra una línea recta ascendente. El tercer caso representa la teoría estática actual, donde el valor de la empresa alcanza un máximo y luego disminuye. En última instancia, la teoría busca encontrar un equilibrio entre los beneficios fiscales de la deuda y el riesgo de una crisis financiera para maximizar el valor de la empresa. La diferencia entre el valor de la empresa en la teoría estática y el valor de M&M o impuestos refleja la pérdida debida a la posibilidad de una crisis financiera. Por otro lado, la diferencia entre el valor de la empresa en la teoría estática y el valor M&M sin impuestos representa la ganancia derivada del apalancamiento neta de los costos de la crisis financiera. En resumen, esta teoría ayuda a las empresas a determinar cuánta deuda deben usar para maximizar su valor. Tenemos la teoría, la estructura óptima del capital y el costo del capital. La estructura óptima del capital y los costos son conceptos claves en la gestión financiera de una empresa. La teoría estática de la estructura del capital se enfoca en encontrar la combinación ideal de deuda y capital propio que maximiza el valor de la empresa y minimiza el costo del capital. En la figura podemos ver que se muestra esta teoría con el costo promedio ponderado de capital en función de la relación entre la deuda y capital propio. La línea que representa la teoría de estática ilustra una disminución en el costo promedio ponderado de capital a medida de que la empresa aumenta su endeudamiento. Esto ocurre porque el costo de la deuda después de impuestos es inicialmente más bajo que el costo del capital propio, lo que disminuye el costo del capital total. Sin embargo, llega a un punto en el que el costo de la deuda comienza a aumentar a medida que la empresa se endeuda más. Los beneficios de tener una deuda más barata son superados por los costos asociados con el riesgo de una crisis financiera. A partir de este punto, un mayor endeudamiento incrementa el CPPC y la teoría estática sugiere que este sea mínimo y que alcance en el punto del D sobre E, que es el nivel óptimo de endeudamiento. La estructura óptima de capital, una recapitulación. En el caso 1, que es sin impuestos ni quiebra, este escenario es básico. El valor de la empresa y el costo promedio ponderado no se ven afectados por la política de endeudamiento. La empresa puede financiarse con deuda o con capital propio sin influir en su valor o costo de capital. En el caso número 2, M&M con impuestos, aquí se considera que el impacto de los impuestos en la estructura de capital, a medida que la empresa aumenta su endeudamiento, su valor aumenta, ya que los pagos de intereses son deducibles de impuestos, lo que crea un beneficio fiscal asociado con la deuda. En el caso 3, incluyendo los costos de quiebra, se incorporan los costos de la quiebra o crisis financiera en el análisis. El valor de la empresa no es tan alto como en el caso 2, debido a la reducción causada por los costos futuros de la quiebra, que aumentan a medida que la empresa se endeuda más. Los costos pueden superar los beneficios fiscales del financiamiento con deuda en el tiempo. La estructura óptima de capital se encuentra donde el beneficio fiscal de la deuda es igual a los crecientes costos de la quiebra asociados con un mayor endeudamiento.
En términos de costo capital, la razón óptima de la deuda corresponde a que el nivel óptimo de endeudamiento se logra con el costo promedio ponderado de capital más bajo posible, lo que significa que la empresa está financiada de manera eficiente y maximiza su valor al equilibrar los beneficios y los costos de la deuda. Para finalizar con mi parte de la exposición, tenemos el último tema que es la estructura de capital y algunas recomendaciones para los administradores. El modelo estático de la estructura de capital subraya la importancia de dos factores clave, los impuestos y la crisis financiera, aunque no proporciona una estructura de capital precisa. En cuanto a los impuestos, se destaca que las empresas que pueden pagar impuestos obtienen un beneficio fiscal del apalancamiento, mientras que las empresas con pérdidas acumuladas o protección fiscal de otras fuentes obtienen menos beneficio del apalancamiento, además de las tasas impositivas que varían entre empresas y aquellas tasas impositivas más altas tienen más incentivos para endeudarse. En relación a la crisis financiera, se observa que las empresas más propensas a enfrentar una crisis financiera tienden a tomar mucho menos deuda que las empresas con menor riesgo. La volatilidad de las ganancias antes de intereses e impuestos influye en la decisión de endeudamiento. Los costos de una crisis financiera están relacionados principalmente con la facilidad de transferencia de propiedad de los activos de la empresa. La empresa con activos tangibles que pueden venderse sin mucha pérdida tienen un incentivo para endeudarse más, mientras que las empresas que dependen de activos intangibles como el talento de los empleados o las oportunidades de crecimiento encuentran menos atractivo el endeudamiento debido a la dificultad de vender los activos en caso de crisis. Continuamos con la exposición con mi compañero. Hola, un saludo. En este video les hablaré un poco sobre el tema, el modelo de pastel ampliado, que anteriormente ya se había explicado, pero en este caso es la versión ampliada, que hace referencia a la proposición 1 de M&M, que es la teoría desarrollada por dos economistas estadounidenses, como lo es Modigliani y Miller. Para poder explicar este nuevo modelo de pastel ampliado, nos enfocaremos en dos puntos importantes, como son las reclamaciones sobre los flujos de efectivo de una empresa. Como podemos observar, en primer lugar, tenemos lo que son los impuestos. Estos representan una disminución conforme aumenta el apalancamiento, que consiste en la utilización de deuda para financiar una operación de la empresa. Y como segundo punto, tenemos lo que son los costos de una quiebra, que estos suelen presentarse cuando la empresa se acerca a la quiebra y tiene que alterar su comportamiento en un intento por evitar tal situación, y crecen cuando de verdad ocurre la quiebra. La teoría de pastel ampliado sostiene que todas estas reclamaciones se pueden pagar de una sola fuente. En este caso, se pueden pagar sobre los flujos de efectivo de la empresa. Y en términos algebraicos, se representa de la siguiente manera. Como podemos observar, la fórmula sería que el flujo de efectivo o flujo de caja es igual a los pagos a los accionistas, más los pagos a los acreedores, más los pagos al gobierno, más los pagos a los tribunales y abogados por la quiebra, más los pagos a cualquier otro que reclame los flujos de efectivo de la empresa. Siguiente, por favor. Acá tenemos lo que es otro tema relacionado, y es la teoría del orden jerárquico, que esta es una alternativa ante la teoría estática. Podemos decir que la teoría del orden jerárquico establece que la gestión de una compañía sigue una cierta jerarquía al considerar distintas fuentes de financiamiento. Y para esto, como podemos observar, tenemos lo que es el orden en que las empresas deben obtener su financiamiento. Como primer punto, tenemos que las empresas tienen que tener un financiamiento interno. En segundo lugar, tenemos que deben emitir deudas por si fuese necesario. Y en tercer lugar, deben vender los instrumentos de capital contable como último recurso. Siguiente, por favor. Bueno, para ir finalizando, veremos lo que son las diferencias en las implicaciones de la teoría estática y la teoría del orden jerárquico. La primera diferencia es que tiene una estructura de capital sin meta específica. ¿Qué quiere decir esto? Bajo la teoría del orden jerárquico no existe una meta o una razón óptima de deuda de capital contable. En lugar de ello, la estructura de capital de una empresa se debe determinar por sus necesidades de financiamiento externo, la cual dicta la cantidad de deudas que tendrá una empresa. La segunda diferencia es que las empresas rentables usan una menor cantidad de deuda. Es decir, las empresas rentables tienen un flujo de efectivo interno más grande y necesitarán menos financiamiento externo, y por lo tanto tendrán menos deuda.
La tercera diferencia es que las empresas desearán alguna holgura financiera. Cuando decimos holgura financiera, nos estamos refiriendo al excedente de efectivo disponible que permanece en cuentas bancarias de la empresa sin ser utilizado y que sirve para soportar en ciertas situaciones no previstas. Eso sería todo. Gracias. Buen día, mi nombre es Jessica González y ahora voy a hablarles un poco acerca de las estructuras de capital observadas. La estructura de capital es la combinación entre deuda y capital accionario que utiliza una empresa para poder financiar tanto sus operaciones y sus proyectos. Las estructuras de capital observadas en las empresas presentan algunas características muy comunes, aunque no existen dos empresas con estructuras de capital idénticas. Algunas de estas características comunes son las siguientes. La primera, la mayoría de corporaciones estadounidenses utilizan menos financiamiento mediante deuda que mediante capital accionario. Esto lo podemos ver reflejado en las razones de deuda capital, que siempre suelen presentar valores bajos. Y la segunda característica es que existe una amplia variación en las industrias en cuanto al uso de deuda y de capital accionario. Esto significa que hay algunas industrias como la farmacéutica y la de computación que no utilizan deuda en absoluto, mientras que existen otras como la siderúrgica y las tiendas departamentales que sí las utilizan y dependen más de la deuda que del capital accionario. La tercera característica es que a pesar de que muchas empresas pagan cantidades considerables en impuestos, la emisión de deuda no se ha utilizado al máximo. Esto sugiere que las empresas pueden utilizar más deuda para financiar sus operaciones sin tener que reducir el valor de los accionistas. La cuarta característica es que la política tributaria puede tener un efecto importante en las decisiones de estructura de capital de las empresas. Esto quiere decir que hay leyes y regulaciones tributarias de cada país que pueden influir en la forma en que las empresas financian sus operaciones. Si una política tributaria favorece la deuda, como por ejemplo una tasa de impuesto baja, esto hace que las empresas sean más propensas a adquirir o utilizar deuda, mientras que por el contrario, si una política tributaria desfavorece la deuda como una tasa de impuesto muy alta, pues esto provocará que las empresas estén más propensas a utilizar menos deuda. La siguiente diapositiva. La siguiente temática que veremos es un vistazo rápido al proceso de quiebra. Como sabemos, una de las consecuencias del uso de la deuda es la posibilidad de una crisis financiera. Una crisis financiera la podemos definir de diferentes formas, ya sea como un fracaso del negocio o como la quiebra legal. Cuando una empresa no puede o decide no hacer los pagos requeridos a sus acreedores, esta se declara en bancarrota ante un tribunal federal. Ante eso, la empresa tiene dos opciones, ya sea liquidación o la reorganización. Todo ello implica un procedimiento legal ya sea para liquidar de reformas de quiebras de 1978. Ahora vamos a abordar un poquito más acerca de qué es la liquidación. La liquidación consiste en que la empresa vende todos sus activos para poder pagar la deuda a todos sus acreedores. Existen algunos pasos que son muy comunes para realizar el proceso de liquidación. El primero es que la empresa debe presentar una solicitud de quiebra ante un tribunal federal. El segundo es este juez federal designa a un síndico para que supervise la liquidación. El tercer paso es que el síndico vende los activos de la empresa. Y el cuarto paso es que el dinero recaudado de la venta de los activos se utiliza para pagar a los acreedores. La segunda opción que tiene la empresa es la reorganización. Esta consiste en reestructurar la empresa para poder pagar sus deudas. Y los pasos que se dan para realizar una reorganización son los siguientes. El primero es que la empresa debe presentar una solicitud de quiebra ante un tribunal federal. El segundo es que el juez federal debe aprobar la solicitud de quiebra. El tercer paso es que la empresa elabore un plan de reorganización. Y el cuarto es que ese plan se presente a los acreedores y los accionistas para su aprobación. Y el quinto paso es que si ese plan de reorganización es aprobado, el tribunal lo confirma. Y por último, el sexto paso es que la empresa implementa el plan de reorganización. Siguiente. Nosotros identificamos que cuando una empresa cae en quiebra, existen algunos beneficios de esa quiebra, así como también existen muchas desventajas. Algunos de los beneficios son que existe un aplazamiento de pagos a los acreedores. La declaración de quiebra suspende los pagos a los acreedores, lo que da a la empresa tiempo para reestructurarse.
Esto puede ser beneficioso especialmente para aquellas empresas que tienen problemas con su flujo de caja. Y el segundo beneficio es la protección de los activos. La declaración o al declararse en quiebra puede ayudar a una empresa a proteger sus activos de los acreedores, ya que evita que los acreedores embarguen los activos como edificios, equipos o incluso el inventario. El tercer beneficio es la reducción de costos. La declaración de quiebra puede ayudar a la empresa a reducir sus costos. Esto se debe a que la empresa puede renegociar sus contratos con sus proveedores y acreedores. El último beneficio es que mejora la posición competitiva de la empresa. La declaración de quiebra puede ayudar a la empresa a mejorar su posición competitiva. Esto se debe a que la empresa puede salir de esa quiebra con una estructura de capital más saludable y una base de costos más bajas. Lo siguiente son las desventajas de la quiebra. La primera es el costo. Este proceso de quiebra puede ser muy costoso para una empresa, ya que la empresa tiene que pagar honorarios de los abogados, también tiene que pagar otros gastos relacionados con la quiebra. Y estos costos pueden ser muy significativos, especialmente cuando se trata de una empresa pequeña. La segunda desventaja es la reputación. La declaración de quiebra puede dañar la reputación de la empresa, ya que puede dificultar que la empresa obtenga un crédito en un futuro, ya que los clientes y los proveedores pueden ser reacios a hacer negocios con una empresa que se ha declarado en quiebra. Y la última desventaja es el impacto en los empleados. La declaración de quiebra puede tener un impacto negativo en los empleados de la empresa, como despidos o reducción de salarios. Y esto pues se debe a que la empresa, al declararse en quiebra, va a tener que recortar costos para poder salir de esta quiebra. Gracias. Ahora continuamos con los ejercicios de aplicación. En el ejercicio 16.1 nos están solicitando cuál es el nivel mínimo de las utilidades antes de los intereses y el impuesto. Para este caso, el nivel mínimo de las utilidades antes del impuesto que debe esperar la administración de esta empresa para que la reestructuración aumente el retorno sobre el patrimonio, que es el ROE, sin considerar impuestos, podemos utilizar la proposición número 1 de MIN. Los ROE después de la estructuración es igual al costo del capital propio, KE, después de la reestructuración. Entonces, primero calcularemos el costo del capital propio antes de la reestructuración. Esto es igual a la utilidad neta dividida entre la multiplicación del precio por acción y el número de acciones. Esto sumándole la división de las ganancias retenidas entre el valor del mercado de la empresa. Entonces consideramos, haciendo esta operación, que el costo del capital propio es de 0, dado que en la reestructuración tanto el ROE también es 0. Ahora aplicamos la proposición número 1 y podemos ver que si el costo del capital después de la reestructuración debe ser mayor que 0 para aumentar las ganancias. Entonces, el nivel mínimo de las utilidades antes de los intereses y el impuesto debe ser mayor que 0. En otras palabras, la empresa debe esperar utilidades positivas después de la reestructuración. Bueno, continuando con la exposición, les explicaré un pequeño ejercicio sobre el repaso del capítulo 16, sobre el tema de la proposición 2 de MIM, pero en este caso sería la versión sin impuesto. El problema dice de la siguiente manera. Habitat Corporation tiene un costo promedio ponderado de capital de 16%. Su costo de deuda es del 13% y la razón de deuda a capital de Habitat es de 2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo de capital accionario? Bueno, según la proposición 2 de MIM, el costo de capital accionario podemos determinar que se enfoca en 3 aspectos importantes y según su fórmula se expresa de la siguiente manera. Como podemos observar, tenemos que el costo de capital accionario, es decir, el RE, es igual al RA, que en este caso es el costo promedio ponderado de capital, es decir, la tasa de rendimiento requerido sobre los activos de la empresa, más, abrimos paréntesis, por el mismo costo ponderado de capital, menos el RD, que en este caso representa lo que es el costo de la deuda de la empresa. Cerramos paréntesis, multiplicado por el DE, que en este caso representa la razón de deuda a capital de la empresa. Entonces, sustituyendo los datos, nos queda de la siguiente manera. El RE es igual al 16% más, abrimos paréntesis, multiplicado siempre por el 16%, menos el 13%, cerramos paréntesis, multiplicado por 2, que en este caso es la razón de deuda a capital de la empresa. En conclusión, el costo de capital accionario nos da de un 22%. Por lo tanto,
podemos decir que el costo de capital accionario de Habitat Corporation se determina que es una función lineal por el hecho que nos da positivo. Y es decir, conforme la empresa aumenta la razón de deuda a capital, el incremento en el apalancamiento aumentará el riesgo de capital accionario y el rendimiento requerido o costo de capital accionario, que es igual al RE, en este caso el costo de capital accionario. Gracias. Al finalizar con este trabajo bibliográfico, como grupo llegamos a estas conclusiones. Número 1, que es de suma importancia conocer con exactitud cuál es el efecto del apalancamiento financiero, ya que este es el grado en que una empresa depende de la deuda. Es decir, permite aumentar la rentabilidad de la inversión al poder invertir una mayor cantidad de dinero. 2, para tener una combinación ideal de deuda y capital accionario para una organización, debe estar presente la estructura óptima del capital, ya que es aquella que maximice el precio de las acciones y esto suele exigir una razón de deuda más baja que maximice las utilidades por acción esperada. 3, la posibilidad de una crisis financiera es una perturbación más o menos repentina que produce una pérdida considerable del valor en instituciones o activos financieros que tienen influencia decisiva en la marcha de los negocios, de la actividad financiera y económica general que provoca un desequilibrio fundamental. Muchas gracias. Ya finalizando nuestra exposición, les voy a mencionar sobre las recomendaciones que hemos hecho. La primera es evaluar cuidadosamente el efecto del apalancamiento financiero en la compañía y buscar asesoramiento de expertos en finanzas si es necesario, ya que esto puede afectar su rentabilidad y su capacidad para hacer frente a los riesgos financieros. El segundo, que hay un equilibrio adecuado entre la deuda y el capital accionario mediante evaluaciones precisas en riesgos y beneficios de utilizar la deuda como fuente de financiamiento, que podrían ser valorar la necesidad de financiamiento, establecer y monitorear una estructura de capital. Y por último, el trabajo bibliográfico reveló que el uso excesivo de la deuda puede llevar a una crisis financiera en una empresa. Por lo tanto, se aconseja tener un plan de contingencia en caso de que ocurra una crisis financiera en la organización, en esta manteniendo una reserva de efectivo adecuada y diversificando las inversiones. Siguiente, por favor. Esta es la bibliografía que hemos ocupado para este trabajo, en la que tomamos en cuenta el libro de Fundamentos de Finanzas Corporativas en su 9ª edición, y también este documento PDF que se va a poder visualizar en el siguiente link que se ve en pantalla. Siguiente. Esto sería nuestra exposición de nuestra parte. Muchas gracias por su atención brindada.